nuestros corazones y que traiga un fruto, un resultado, un medio, Señor. Que tú, Señor, puedas poner ese medio para que tu palabra llegue a nuestros corazones y traiga fruto en nosotros, Padre. Que la pongamos en práctica, que la pongamos en obra, Señor, que creamos a tu palabra. No permitas, Señor, que haya en nosotros duda, incredulidad o cualquier otra cosa que nos robe tu bendición. Háblanos, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aquí está mi vida y aquí están las vidas de mis hermanos. Danos oídos atentos, corazones abiertos para recibir tu palabra. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, pues hoy vamos a tocar otro tema. No está por ahí el pastor José, anda por ahí arriba, me parece. Ya no nos pusimos de acuerdo si iba a imprimir, o no sé si alcanzó a imprimir el bosquejo de esta semana. No se imprimió. Bueno, el próximo domingo, por favor, hermano, les entregaremos el de hace 8 días y el de hoy. Ya les entregamos 2 bosquejos de los primeros 2 domingos de agosto. ¿Quién se acuerda de los primeros 2 temas que tratamos el domingo antepasado y el domingo anterior al antepasado? ¿Se acuerdan? Ahí les entregamos impresos los 2 bosquejos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? ¿O alguien trajo el bosquejo? La hoja, que es una sola hoja por los 2 lados. A ver, allá veo que lo tiene Daniela. ¿Sí lo tienes? ¿Cómo entender la Biblia? ¿Cómo vencer los impedimentos para leer la Biblia diario? Y luego, ¿cómo entender la Biblia? Entonces llevamos una cierta secuencia. Hoy y el próximo domingo vamos a estar tratando temas relacionados a esto. ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Soy muy insistente en esto, porque sé que de esto depende mucho su vida espiritual de usted y mía. Depende de nuestra vida espiritual y espero que algo le haga cosquillita por ahí en su corazón y en su mente, y no solamente cosquillita, sino que lo lleve a llevar a cabo o a hacer lo que estamos enseñándoles, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha faltado alguno de estos domingos anteriores, vea la transmisión. Gracias a Dios tenemos la bendición de que se transmite y se queda ahí el video guardado o almacenado para que usted lo vea no solamente una vez, sino las veces que usted guste verlo. Ese es el propósito, y vemos que muchos que no son de la iglesia lo aprovechan. ¿Por qué usted no? ¿Verdad? Usted que es parte de la congregación, y gracias a Dios por los hermanos y hermanas que nos siguen en YouTube, en las transmisiones, y que están al tanto, al pendiente, o bien ven la transmisión posteriormente. Entonces es un buen recurso que hay que aprovechar, ¿verdad? Hay que aprovechar estos recursos que Dios nos da. Bueno, este tema es cómo memorizar la Biblia. ¿Cómo memorizar la Biblia? Entonces nos encontramos ante una problemática, un problema, no de ahorita, sino de siempre, en los cristianos, pero también en la gente no cristiana. Pero nos referimos a nosotros como cristianos porque estamos hablando de memorizar la Biblia. Entonces nos encontramos con este problema de siempre, con este problema de siempre. Y muchos dicen, pues me cuesta memorizar. Yo no he podido memorizar, no puedo memorizar. En fin, es un problema en muchos cristianos. Y vamos a ver 10 cosas cómo memorizar la Biblia. Espero que usted no solamente tome nota ahí escribiéndolo en su libreta con su pluma,
sino que usted tome nota en su corazón y en su mente también. Pero escríbalo para repasarlo después, recordar después, y usted pueda de verdad recibir algo, aprender algo, poner en práctica algo de lo que hoy estamos compartiendo. Hoy, así como cada domingo, les compartimos. Miren, no es por vanagloria, pero en la mayoría de las iglesias no hacen lo que hacemos aquí, de proyectar el bosquejo en la transmisión, poner el bosquejo del tema y cada punto que se va dando. Eso es un plus que al menos yo he visto transmisiones de otras iglesias y no he visto eso. Y no es por vanagloriarnos, pero es algo bueno que usted debe aprovechar, que debemos aprovechar, ¿sí? Y es un esfuerzo extra. Hay pastores que dicen, yo no hago bosquejos, o nada más hacen un bosquejo meramente unas cuantas líneas, y nada más su bosquejo es poner las citas bíblicas y ya. Entonces, un servidor procuro que sea una enseñanza cada domingo, algo que quede en sus corazones, algo que puedan ustedes después retroalimentarse. ¿Qué es retroalimentar? Volver a alimentarse, es decir, volver a recordar, y es fácil hacerlo cuando tiene poco que lo recibimos, lo recordamos y eso nos ayuda a que se nos grabe más, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo memorizar la Biblia? ¿Cómo memorizar la Biblia? Lo primero que tenemos que hacer para memorizar la Biblia es renovar nuestra mente. Y este es algo de toda la vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cómo vivía usted? Usted sabe cómo vivía. Yo sé cómo vivía antes de Cristo, antes de venir al Señor Jesucristo. Nuestra pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre o de la vieja mujer que está viciado conforme a sus deseos engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Usted tenía una forma de pensar, yo tenía una forma de pensar, una mentalidad antes de Cristo, antes de venir a Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, debe haber un cambio muy radical. Por eso dice, está viciado el viejo hombre, contaminado con pecado, con cosas malas y con un montón de hábitos negativos, malos, que no nos ayudaban. Y dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nuestra mente tiene que ser renovada. Voy a pedir a los chicos que pongan ahí en la versión Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver específicamente el versículo 23 y 24 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de antigua manera de vivir. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces es importantísimo que usted y yo entendamos que tenemos que renovar nuestra mente. Y este es un proceso de toda la vida. No es algo de que renuevo mi mente ahorita o cuando me entregué a Cristo mi mente se renovó y ya. No, la mente tiene que estar siendo renovada
porque la mente es el disco duro o el CPU de nuestra vida, donde está almacenada un montón de cosas ahí, ¿verdad? Y entonces, pero todo eso, antes de Cristo, la mayor parte de eso era basura, era cosa mala, cosa negativa, cosa pecaminosa. Y ahora tenemos que reprogramar ese disco duro, resetear y entonces empezar a meter información nueva que sea de parte de Dios. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, a través de una vida de oración, se renueva nuestra mente. El disco duro se resetea. Entonces, mis hermanos, dice aquí la palabra del Señor, volvamos al versículo 23, 24 dice el versículo 24, póngame el 24 por favor, en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Pónganse la naturaleza, 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Eso es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Entonces, dejar que el Espíritu Santo nos renueve los pensamientos y las actitudes. Tiene que cambiar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Y antes usted decía, no puedo memorizar la Biblia, no sé, no me entra. Y a manera de broma muchos dicen, tengo cabeza de teflón, mente de teflón, no se me pega nada. Si usted lo ha dicho de sí mismo, de sí misma, dígale, perdóname Señor, porque yo misma me até con esas palabras. Yo no tengo mente de teflón, yo no tengo cabeza de teflón. Yo puedo aprender tu palabra. Puedo aprender tu palabra. Entonces, dice, dejen que el Espíritu Santo, les renueve los pensamientos y las actitudes. El Espíritu Santo nos tiene que renovar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Mire, yo me frustro mucho cuando hablo con personas, hermanos, hermanas, que les digo algo de la palabra de Dios. Y los digo con todo el ímpetu, con toda mi fe, con todas mis ganas, con toda la actitud positiva que pueda tener. Se los digo a algunos hermanos y acabo de decírselos y enseguida pareciera que no escucharon nada porque empiezan nuevamente a decir lo opuesto de lo que les acabo de decir. Lo negativo, por supuesto, viéndolo desde el punto de vista lógico y natural. Entonces eso me frustra porque digo, todo lo que le dije hace unos cuantos segundos, pareciera que se lo dije a la pared, porque no me entendió, no lo tomó en cuenta o no lo creyó. Y es triste, ¿verdad? Por eso tiene que renovarse nuestra forma de pensar y nuestras actitudes, mis hermanos. Y cuando se trata de memorizar, es lo mismo. Cuando se trata de memorizar, mire, había un pastor chileno de hace años, que él sabía mucho de la Biblia. Y él daba testimonio y decía que se aprendió en 22 días el libro de Apocalipsis. 22 capítulos tiene el libro de Apocalipsis y él se aprendió un capítulo diario de memoria del libro de Apocalipsis. Y en 22 días se aprendió los 22 capítulos de Apocalipsis. Y sabía mucho. Y él, cuando daba sus enseñanzas, bueno, ya últimamente no he sabido de él, ya estaba grande el hermano. Entonces, por eso mismo no es verdad que por nuestra edad se nos olviden las cosas. Eso es allá afuera. Para usted y para mí tenemos la mente de Cristo. Él ya estaba grande y el hermano
ponía ahí un grupo de hermanos para que leyeran. Usted va a leer este versículo, estos versículos, usted esto, usted es esto, usted es esto otro. Y del otro lado habían otros. Y usted va a leer estos y estos y estos y estos versículos. Y él le decía, a ver usted, lea. Y el hermano que leía, por los nervios, lo que sea, se equivocaba. No, así no dice. Lo corregía sin estar viendo él la Biblia. Lo corregía y decía, no, así no dice. Y luego les estaban leyendo ellos y él, en algunos casos, ellos empezaban a leer y él seguía diciendo lo que continuaba en la lectura, y a veces eran varios versículos de memoria. Todo lo estaba diciendo él de memoria y él sabía lo que decía cada pasaje que leía. Así en cada una de sus conferencias, sus enseñanzas o los estudios que él compartía de la palabra de Dios. Y hablaba mucho él sobre Apocalipsis, sobre la escatología o los últimos tiempos. Entonces él era un hermano muy preparado en la escritura, en la Biblia, en la teología. Entonces él ya estaba grande, ya estaba mayor. Y a pesar de eso, sabía mucha Biblia. Y usted y yo podemos aprender la palabra de Dios también. La podemos aprender. Entonces, no se bloquee pensando, es que yo no puedo, es que yo no sé. Renueva tu mente, cambia tus pensamientos y tus actitudes. Hermanos, y esto es real, esto es verdad. Y yo espero que después de que comparta este mensaje el día de hoy, algunos o todos ustedes vengan y me digan, hermano, fíjese que ya estoy memorizando más la Biblia. Ya me memoricé esto y esto y esto. Como una hermana que me decía hace unos días, semanas atrás, yo les pedí a los hermanos que vienen los viernes al curso de liberación y guerra espiritual, les dije, se van a aprender varios textos de la Biblia, pero entre ellos el Salmo 91, el Salmo 23 y el Salmo 121. Y la hermana me dijo, hermano, ya me los aprendí, los tres, gracias a Dios, sí me los pude aprender. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 23? ¿Cuántos versículos? 6. ¿Cuántos tiene el 91? 16. ¿Y cuántos tiene el 121? 8. Entonces estamos hablando de 6, 22, 30. 30 versículos, ¿verdad? 30 versículos, y se los aprendió en quizá un mes, pero puede ser menos tiempo. Entonces, podemos, y la hermana ya es grande, entonces no es por la edad, ¿sí? No se bloquee usted, y tampoco usted piense, es que cuando yo era niño o niña, nunca fui bueno, nunca fui buena para memorizar. Hasta ahorita no me sé las tablas de multiplicar. Hasta ahorita no me las sé, nunca me las pude aprender. Llegué a la prepa y no me las pude aprender. Terminé la universidad y no me las aprendí. O algunos dicen la secundaria, me quedé en la secundaria, terminé la secundaria, pero las tablas de multiplicar nunca me las aprendí. Me sé la del 10 y la del 1, pero hasta ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, no, ¿verdad? Probablemente sea su caso. Pero podemos, hermanos, de verdad, usted puede, yo puedo, podemos en el nombre del Señor. Podemos aprender y memorizar la palabra de Dios. Y mire, usted no va a memorizar cualquier cosa. A veces en la escuela les pedían tal vez memorizar ciertas cosas, ciertas fórmulas, ciertas cosas que usted tenía que memorizar. En la escuela le pedían memorizar ciertas cosas. ¿Cuántos recitaban en la escuela? Decían alguna declamación, algún poema o algo. ¿Alguien
¿Alguien le tocó? ¿La hermana dice? ¿Algún poema, alguna declamación, verdad? Bueno, ¿y qué se trataba? De aprenderse de memoria o salir en un drama, una obra de teatro, un villancico, no sé, ¿verdad? Algo. Y que ustedes tenían que aprenderse los diálogos. Bueno, pues, qué bueno, ¿no? Eso es bueno, la memorización. Entonces, mis hermanos, cambia tu manera de pensar respecto a ti mismo, a ti misma. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver lo que dice este mismo texto, pero en la versión nueva, la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. El versículo 2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Se da cuenta? No vivan ya según los criterios del tiempo presente. No se guíe por lo que la gente diga o lo que usted ha escuchado, lo que usted ha aprendido. Por eso decíamos al inicio, usted tiene que renovar su mente. Usted tiene que reprogramar su CPU. Entonces dice, al contrario. Recuerden que el texto de Efesios también dice, al contrario. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambiando nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Dice la palabra de Dios también, tal es el hombre en su pensamiento, tal es él. Lo que pensamos es lo que somos, porque de esa manera vivimos. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Por lo tanto, mis hermanos, cambiemos nuestra manera de pensar respecto de nosotros mismos. Yo puedo memorizar la palabra de Dios. Usted puede memorizar hoy, en este día, si usted se lo propone, un salmo, 5 versículos. Y tal vez usted dice, aún uno se me hace difícil. Pero si usted se lo propone, usted le pide a Dios, lo va a hacer, lo va a lograr. Crea la palabra de Dios. El número 2 es crea la palabra de Dios. Creer. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces usted crea la palabra de Dios y esa palabra es para usted, es para mí, es para nosotros. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me da la fuerza, Él me da la sabiduría, Él me da la inteligencia, Él me puede renovar mi mente. Estaba leyendo la otra vez que por ahí decía, según científicamente, que a los 20 años, a partir de los 20 años, escuche esto, ¿quiénes tienen menos de 20 años aquí? Menos de 20 años. A ver, ¿pueden levantar su mano? Menos de 20, ok, son varios. Pero dicen por ahí, según científicamente, estaba yo leyendo, que de los 20 años en adelante se empiezan a morir las neuronas del cerebro. Y yo digo, no, pero yo tengo la mente de Cristo. Entonces, si tenemos 40,
Pues cuántas ya se nos murieron, ¿no? Si tenemos 60, si tenemos más de 60, 70, pero yo rechazo eso en el nombre de Jesús. Y usted lo debe rechazar también. Contra eso usted tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la ciencia dice verdades, dice la verdad. Pero hay otras verdades que se anteponen a la ciencia, que es las verdades espirituales, que esas no son verdades biológicas, no son verdades naturales, son verdades espirituales y sobrenaturales. Por lo tanto, hermanos, usted como hijo de Dios, diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, yo lo creo a tu palabra, Señor. 1 Corintios 2:16, dice la palabra del Señor. Usted ya lo ha leído, creo que hace 8 días estábamos viendo este texto. Dice, pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y luego dice este mismo versículo en la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Si lo pueden poner ahí, muchachos. Sí, dice, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Acuérdese de que cuando el Señor Jesucristo andaba predicando la palabra de Dios en Nazaret, sobre todo, se admiraban y le decían los judíos, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque tenía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le daba la revelación y la sabiduría, porque él no es que no supiera leer, no es que no hubiera estudiado absolutamente nada, pero sus estudios, podemos decir, eran lo básico. Al igual que los apóstoles, cuando ellos fueron confrontados por el Sanedrín, gente muy estudiada, muy preparada, gente con muchos conocimientos, no solamente de las Escrituras, sino en todas las áreas. Cuando fueron confrontados con ellos, dice que se admiraban y decían, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Les reconocían, se maravillaban porque dice, eran hombres sin letras y del vulgo. Entonces, mis hermanos, usted y yo podemos tener esa sabiduría que tenía Pedro, Juan, que tenían los apóstoles y que tenía el mismo Señor Jesucristo, porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso creamos a la palabra de Dios, dice, tenemos la mente de Cristo. Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. A mí me da gusto cuando hay hermanos, hay hermanas que de verdad les gusta leer, estudiar, prepararse, leer libros, profundizarse en el conocimiento de la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Hay gente que se mete a estudiar un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo mejor que podemos estudiar es la palabra de Dios. Número 3, ejercita tu memoria. Esfuérzate mentalmente. Hace rato decía Ángel, me estaba compartiendo, la fe es como un músculo y así como el cuerpo, ¿verdad? Cuando lo ejercitamos, pues está más fuerte el cuerpo, está más sano. La fe, decía Ángel, es como un músculo, hay que ejercitar la fe. La memoria, la mente, es igualmente como un músculo, hay que ejercitar la mente.
Hay que ejercitar la mente. Ejercita tu memoria. Por eso dice la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice, mira que te mando, 1:9, perdón. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La mente tenemos que ejercitarla, tenemos que esforzar nuestra mente, tenemos que esforzar nuestra mente. La tecnología nos ayuda mucho, nos ha ayudado mucho, pero también la tecnología nos ha hecho más dependientes de ella y más flojos para ejercitar la mente. Muchas veces no nos sabemos ni nuestro propio número de teléfono. O no sabemos nuestro número, ahora sí que, como dicen, a duras penas sabemos nuestro propio número, pero no sabemos el del esposo o de la esposa o el de los hijos. No lo sabemos porque lo tenemos ahí. Nada más lo buscamos y ya, pero no lo sabemos. Y en un momento dado, cuando se presenta una necesidad, no sabemos los números telefónicos. Primero es el esfuerzo y Dios promete ayudarte y estar contigo. Dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Son 4 cosas que pide aquí Dios de nosotros. Esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Y entonces viene la promesa, porque Jehová tu Dios, si tú te esfuerzas, si tú eres valiente, si tú no temes y no desmayas, entonces dice, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero se da cuenta que primero dice Dios, échale ganas y entonces Dios va a estar contigo. Y a veces decimos, Señor, ayúdame a echarle ganas. No, tú échale ganas y Dios te va a ayudar en lo demás. Isaías 41:10, alguien se lo sabe, yo sé que varios aquí se lo saben. Isaías 41:10, ¿qué dice? Muy bien. Algunos dicen, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza? Otros dicen cómo empieza, pero ya después como que van bajando la voz porque se les está olvidando. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esas son promesas de Dios. Hay que ejercitar la memoria, hermanos, ejercitarnos mentalmente. Primero es el esfuerzo y Dios promete ayudarnos y estar con nosotros. Número 4, pídele a Dios que te ayude a memorizar su palabra. Tan sencillo, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿cuántas veces usted le ha pedido a Dios, ayúdame a memorizar tu palabra? Yo quiero aprenderme el Salmo 23 y lo he iniciado a aprender y lo he dejado a medias varias veces. Entonces, mis hermanos, es tiempo de que usted se aprenda el Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91. Es tiempo que usted se aprenda. Decía una hermana, ya me aprendí esos 3, pero ahora quiero aprenderme otros. Qué bueno de memoria. Pídele a Dios. Hermanos, algo tan sencillo que muchas veces nunca no lo hacemos. Y quizá alguna ocasión usted lo ha hecho. Debemos hacerlo constantemente. Ayúdame, Señor, a aprender tu palabra, a memorizar tu palabra. Ayúdame, Señor. Pídele a Dios que te ayude a memorizar su palabra. Dios quiere darte una buena memoria, pero solo tienes que pedírselo y ejercitarlo. Mateo capítulo 7, 7 al 11, algunos de ustedes se lo saben también. Nada más que ahorita dicen, ¿cómo dice? ¿Cuál es? ¿Dónde empieza? ¿Qué dice? Mateo 7,
7 al 11. Ya se acordaron, ¿verdad? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Lo tienen? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así, bueno, hasta ahí, hasta el versículo 11. Entonces, algo tan sencillo y que usted seguramente dice, ya me acordé. Se da cuenta que ahorita ya se está recordando todos estos pasajes. Y dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pide. Y yo muchas veces en los primeros años de mi vida cristiana, yo muchas veces leía este pasaje, pero en realidad no había entendido que se refiere a la oración, a orar y pedirle a Dios lo que necesitamos. Simplemente lo leía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero yo no entendía, no comprendía, hermanos, que se refiere a la oración. Pide, pide. ¿Qué necesitas? Y hay algo muy trágico que ocurre con el cristiano. El cristiano se acostumbra a vivir con necesidades. El cristiano se acostumbra a vivir una vida mediocre, una vida a medias en su vida cristiana. Se acostumbra a vivir con necesidades, con problemas, y se acostumbra a eso y cae en la incredulidad. Ya no cree, y aunque lee la Biblia, se le pasa, como dicen, de noche porque no cree, no cree. Y la palabra de Dios es para creerse, hermanos, hermanas. Es para creer lo que Dios dice. Por lo tanto, hermanos, dice, todo aquel que pide, recibe. Más claro, no puede hablarnos el Señor. Todo aquel que pide, recibe. Quiere decir que si usted no pide, no va a recibir. Si yo no pido, yo no voy a recibir. Porque dice aquí, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego lo ilustra y dice, ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Nadie lo hace, ¿verdad? Nadie, ningún ser humano hace eso con su hijo. Pues si vosotros siendo malos, el Señor dice, ustedes son malos, somos malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Yo cuando me presentan necesidades, como cuando platico con alguien respecto a determinada situación que necesita la intervención de Dios, inmediatamente digo, vamos a orar. Y les digo, y vas a dar el testimonio. Y vas a dar el testimonio. Porque yo no dudo de que Dios contesta la oración. Vas a dar el testimonio. O usted va a dar el testimonio, hermano, hermana. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y cuántas veces Dios ha respondido? Pronto, algunas veces un poco de tiempo se lleva, pero finalmente responde. Porque el Evangelio es tan sencillo, tan simple, hermanos. La palabra de Dios es tan simple. Y esto tiene que ver, hermanos, con lo que estamos hablando de memorizar. Es tan simple que alguno de ustedes venga después del día de hoy y me diga, hermano, ¿sabe qué? Yo nunca había podido memorizar la Biblia y ahora he memorizado muchos pasajes, muchos textos, muchos versículos. Dios me ha ayudado. He aplicado estos pasos y he visto el poder de Dios, he visto la mano de Dios. Hermanos, usted puede. Yo sé que van a venir
algunos a dar testimonio y a decir, es verdad la palabra de Dios. Número 5. Para memorizar necesitas concentrarte en ello. Para memorizar necesitas concentrarte. Concéntrate en ello. No podrás memorizar si al mismo tiempo piensas en otras cosas. Quieres memorizar un versículo, pero tu mente está en otras cosas. Tu mente está en otras cosas. No vas a memorizar. ¿Por qué? Por eso dice, procura que tu mente esté libre de preocupaciones, afanes y distracciones. ¿Cómo vas a memorizar? Si quieres memorizar un versículo, pero en tu mente estás preocupado, preocupada por tu problema que tienes o tus problemas. Estás pensando en lo que vas a hacer. Ay, pues sí, ya ahorita voy a aprender este versículo y luego voy a lavar, a planchar, a hacer mi quehacer, voy a cocinar, voy a ir al mercado, etcétera, etcétera. Ya estás pensando en otras cosas. Deja eso. Olvídese, hermana, olvídese, hermano. Concéntrese. Concéntrese. Para memorizar necesitas concentrarte en ello. No podrás memorizar si al mismo tiempo tienes o piensas en otras cosas. No vas a poder memorizar, ya estás pensando en otras cosas. Y hay gente muy activa, gente muy movida, muy trabajadora, muy hacendosa, no sé, ¿verdad? Muy activa. Y que está haciendo una cosa y ya está pensando en lo próximo que va a hacer. Pero cuando se trata de memorizar la Biblia, eso no aplica, ¿verdad? No aplica. Tú tienes que concentrarte en lo que estás. ¿Sí? Procura que tu mente esté libre de preocupaciones, afanes y distracciones. Número 6. Una de las cosas que te impide memorizar la Biblia es tu antigua manera de pensar. Es una de las cosas que te impide memorizar la Biblia. Tu antigua manera de pensar. No puedo. No sé. Nunca he sido bueno o buena para memorizar. Nunca he sido buena. No. De verdad todavía traemos arrastrando nuestro pasado. Todavía, hermanos, cuando se trata de memorizar, aplicamos a nuestra vida, a la memorización, lo mismo decir, no, es que yo siempre he sido menospreciado, menospreciada, siempre me han humillado, me han tratado mal, mi mamá me decía que no sirvo para nada, mi papá me decía que yo iba a ser un fracaso y cuánta cosa, ¿verdad? Traemos arrastrando tantas cosas, pero ahora ya eso quedó atrás, hermanos. Nuestra antigua manera de pensar. Yo soy hijo de Dios, hija de Dios. Yo tengo la mente de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo yo soy más que vencedor. Él está conmigo. Ahora todo lo pasado quedó atrás. Todo lo pasado quedó atrás. Lo que la gente me tiene catalogado o catalogada como X o tal o cual persona, yo no voy a hacer caso a eso. Voy a vivir como lo que la Biblia dice que yo soy. Hay una canción que dice, soy la persona que Dios dice que yo soy. Tengo las cosas que Dios dice que yo tengo. Haré las cosas que Dios dice que yo haré. Doy gracias a Dios porque yo sé quién soy. Sabemos quiénes somos en Cristo. Créaselo. Número 7.
Aprende los textos bíblicos frase por frase. Divide los versículos por frases. Por ejemplo, ¿cuántos se saben Juan 3:16? Ok, no tampoco se trata de un concurso de rapidez, a ver quién lo dice más rápido, ¿verdad? Sino a ver quién lo dice con más entendimiento, sobre todo con las pausas, las comas y los puntos, porque también eso pasa. Podemos nosotros leer o aprender cosas sin respetar las pausas que debe tener el aprendizaje o la lectura. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hasta ahí. ¿Qué lleva ahí? A ver, búsquenlo ahí en su Biblia. Juan 3:16. En la versión Reina Valera 60. Juan 3:16. ¿Qué tiene? Una coma, ¿verdad? Entonces, vamos a aprendernos por frases, porque una coma, un punto y coma, o un punto y seguido, o un punto y aparte, quiere decir que vamos a hacer una pausa, ¿sí? Vamos a hacer una pausa en lo que estamos leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, coma, una pausa. Una pequeña pausa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, otra coma y otra frase, para que todo aquel que en Él cree, coma, no se pierda, coma, mas tenga vida eterna. Si usted se lo aprende por frases, una frase es una idea. Una frase es una idea, porque de tal manera amó Dios al mundo. Piense en esa frase. De tal manera Dios amó a toda la humanidad. Amó a Moisés, amó a Clemente. De tal manera amó Dios a Ichel. De tal manera amó Dios a Josué. De tal manera amó Dios a Teodora. Y así a cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios lo llevó a dar a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a darlo, a entregarlo a la misma muerte que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel encierra al más grande pecador que pueda existir en la tierra, a través de todas las edades. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda. No tenemos por qué perdernos, no tiene por qué perderse el hombre, no se pierda, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna. Vida eterna nos da Dios, nos ofrece a través de la fe en Cristo. Y así cada frase es una idea y cada idea es un mensaje, es un mensaje que Dios quiere que quede en su corazón, que no se lo aprenda tampoco como periquitos, que no nos lo aprendamos, ¿verdad? Como periquitos, sino que entendamos el sentido, porque la palabra de Dios se predica, pero el que no
Eso es lo que hace la diferencia. El entendimiento, el que la palabra llegue a la mente y al corazón. Y entonces ocurre el milagro. Ocurre el milagro de las vidas cambiadas, de lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en el corazón de cada persona y produce un fruto, un cambio, un resultado, algo en la vida de la persona. Ok, entonces frase por frase, Romanos 6:23. ¿Quién se sabe Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. A ver, chéquelo ahí en su Biblia, búsquelo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántas comas tenemos? Una, porque la paga del pecado es muerte, condenación eterna, muerte eterna. La paga del pecado, es decir, el resultado del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí no hay más que una coma, pero dice, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo que Dios nos da es la vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, apréndase, memorice los textos bíblicos frase por frase. Divida los versículos en frases y eso le va a facilitar memorizar. Estamos hablando de principios bíblicos, pero también de cosas prácticas, ¿sí? Para memorizar un texto bíblico, primero debe entenderlo. Es más difícil memorizar un texto bíblico que no entendemos. Entonces, es obvio, ¿verdad? Es más difícil memorizar un texto bíblico que no entendemos. Si yo no entiendo lo que quiere decir ese versículo, pues me va a ser más difícil memorizarlo. Entonces primero debemos entenderlo. Cuando usted quiera memorizar un versículo o alguien le diga memorice este versículo, por ejemplo aquí donde leímos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces podemos a veces no entender la palabra dádiva. Dádiva es el regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 9. Es más fácil memorizar un texto bíblico que ha tocado nuestro corazón que un texto que no entendemos, ¿sí? Memorizar un texto bíblico que ha tocado nuestro corazón que un texto que no entendemos. Me ha ocurrido, o bueno, he escuchado algunos hermanos que dicen, ay, no sé exactamente cómo dice ese versículo, pero cuando el hermano predicó, tocó mi corazón y me quebrantó y lloré. Y le digo, ¿y cómo dice ese versículo? ¿O qué versículo es? Ay, pues no me acuerdo, hermano, pero qué bonito sentí, ¿no? Qué bonito sentí, me tocó el Señor y hasta lloré. Pero ¿cómo es posible? Me sorprende porque digo, es un versículo que tocó su corazón y ni siquiera se acuerda cómo dice y dónde está, qué cita es. Yo creo que eso habla de mucha apatía espiritual, mucha apatía espiritual. Hermanos, es para que dice ese texto, ¿dónde está? Lo voy a marcar, lo voy a subrayar, le voy a poner un separador y me lo voy a aprender de memoria. Porque dice una verdad que tocó mi corazón. Dice una verdad que me llegó a mi alma, que habló a mi vida. Entonces, hágalo, hermano, que ya no le pase. Si a usted le pasó eso de decir a ese versículo, no me acuerdo cómo dice, pero sí me acuerdo que en ese momento que lo dijo el pastor o el hermano o el líder de la célula,
me tocó mi corazón y hasta lloré. Pero ¿dónde está? No sé. ¿Qué dice? No sé. Eso, hermanos, es porque el enemigo también no quiere que esa palabra siga haciendo su obra en su mente y en su corazón. Tiene que ponerle atención, mi hermano. Número 10. ¿Por qué la mayoría de los cristianos han memorizado Juan 3:16 y otros textos? Porque lo entienden y ha tocado sus corazones. Sí, porque es algo que usted dice, no solamente se lo aprendió porque sí, sino porque usted dice, ay, está bonito. Dice cosas muy hermosas, muy preciosas, tocó mi corazón. Y porque lo entiendo. Ok, vamos al Salmo 3 versículos finales y vamos a ir concluyendo. Salmo 119. En este mes de la Biblia lea el Salmo 119. Versículo 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo o a tu sierva. Algún versículo que el Señor le ha dado, hermano, guárdelo en su corazón, memorícelo. Dice, en la cual me has hecho esperar. La palabra que Dios te ha dado, hermano, un versículo. Muchas veces yo le he dado versículos a hermanos, a hermanas, y les he dicho, mire hermano, Dios me da este texto para usted ahorita, en este momento. Y muchos lo reciben, lo escuchan, pero no lo toman como algo. A algunos les he enfatizado, les digo, tómelo como su lema a partir de este día en su vida. A partir de este día en su vida. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Que usted espere, que usted diga, esta palabra me lo dio el Señor y yo lo creo, lo abrazo, lo recibo, lo apropio. Esta palabra la hago mía, este versículo es para mí. Y en esta prueba, en esta tribulación, en esta enfermedad, en este momento, Señor, lo digo una vez más y una vez más y lo declaro y constantemente. Usted tiene que declarar la palabra. Si alguien le ha dado a usted una palabra, un versículo, un texto, un pasaje, usted guárdelo en su corazón y declárelo constantemente. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Entonces el salmista sabía y había entendido eso, de que una palabra que Dios le daba tenía que guardarla en su corazón y tenía que ponerla en práctica cuando estuviera afligido o afligida. Porque tu dicho me ha vivificado, dice. Versículo 93. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Aleluya. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Qué tremendo. Hermanos, este entendimiento que tenían los escritores del Salmo 119 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. No, me olvidaré de muchas cosas, pero de tu palabra, Señor, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Porque la palabra de Dios, hermano, nos da vida espiritual, nos da vida emocional, mental, moral, nos da vida en nuestro cuerpo, nos vivifica nuestro cuerpo, porque con ellos me has vivificado, con los mandamientos, con la palabra de Dios. Hermanos,
usted recibe nueva vida, vida de Dios, la vida de Dios. Vivifica su cuerpo mortal. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo imparte vida a nuestro cuerpo a través de la palabra de Dios. Quiero animarle, mi hermano, mi hermana, a que usted ponga en práctica la palabra del Señor. ¿Alguien me pudiera decir los 10 puntos que hemos visto el día de hoy? Leyéndolo ahí en su libreta, ¿verdad? 2 o 3 que me digan los 10 puntos. Póngase de pie y dígalo con voz clara y fuerte. Los 10 puntos. ¿Cómo memorizar la palabra de Dios? Uh-huh. Amén, amén. Llegó a tu corazón, tocó tu corazón. Amén. Se confirma, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dos más? ¿Dos más? Felicidades, Carmelita. Carmelita es muy inteligente como todos nosotros, ¿verdad? ¿Quién más? No, los 10 puntos que vimos ahorita. A ver, veré. ¿Han memorizado Juan 3:16? Muy bien, muy bien. ¿Uno más o una más? ¿Un varón? Claudio, ¿lo apuntaste? Le faltó uno. A ver, los que tienes. Uh-huh. Número 1, renueva tu mente, cree a la palabra de Dios. 2, 3, sí, 4, concentrarte, sí, 6, que te impide memorizar la Biblia es su antigua manera de vivir o de pensar. 7, frase por frase. 8,
Muy bien. El 9 es más fácil memorizar un texto bíblico que ha tocado nuestro corazón. Y número 10, ¿por qué la mayoría de los cristianos han memorizado Juan 3:16 y otros textos? Lo que decía Carmelita, porque tocó su corazón, ¿verdad? Porque lo entendió y tocó su corazón. Muy bien, hermanos. Repáselo y apropielo. Y espero que a partir de hoy a usted se le haga más fácil memorizar la palabra de Dios. Mire, todo lo que usted hace es muy importante. Ustedes son personas muy importantes y hacen cosas muy importantes. Pero no hay nada más importante que la palabra de Dios. De verdad se los digo, que memorizar, aprender la palabra de Dios. Hagámoslo, hermanos, hagámoslo. Vamos a orar. Bendito Dios, oh Señor, cuánto te necesitamos. Necesitamos que tú nos ayudes a renovar nuestra mente, a que pensemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú nos has capacitado para memorizar. Señor, ayúdanos a creer tu palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Dios, a ejercitar nuestra memoria. Señor, ayúdanos, Padre, porque tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer nuestra parte. No lo vas a hacer todo tú, Señor. Por eso le dijiste a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Señor, ayúdanos. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a memorizar tu palabra. Tú quieres darnos una buena memoria. Solo tenemos que pedírtelo, porque tú dijiste: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tu palabra dice, Señor, que tenemos que aprender tu palabra, aprender tus juicios, tus mandatos. Ayúdanos a memorizar, Señor. Necesitamos concentrarnos en lo que vamos a memorizar. No podemos memorizar si al mismo tiempo estamos pensando otras cosas, estamos afanados o preocupados o distraídos con tantas cosas, Señor. Nuestra mente divaga, así no podemos memorizar, Señor. Y una de las cosas que nos impide memorizar tu palabra es nuestra antigua manera de pensar, de que no podemos, de que no sabemos, de cómo la gente nos ha catalogado, cómo la gente nos ha dicho que somos, pero rechazamos y reprendemos todo eso en el nombre de Jesús. El no puedo, el no sé, el nunca he sido bueno para memorizar. Todo lo que la gente o aún nuestros padres, nuestros familiares han dicho de nosotros, lo cancelamos, lo deshacemos en el nombre de Jesús y declaramos que somos nuevas criaturas en Cristo. Padre, vamos a aprender tu palabra frase por frase, Padre. Dios mío, en el nombre de mi Señor Jesucristo, debemos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla primero antes de memorizarla, porque no podemos memorizarla fácilmente si no la entendemos, Padre. Porque es más fácil memorizar un texto bíblico que ha tocado nuestros corazones, Señor, que un texto que no entendemos. Padre, ayúdanos, por favor, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Oh, queremos memorizar tu palabra, que esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón tu palabra, Señor. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús rechazamos todo lo que pueda estar afectando en nuestra mente, que nos impida memorizar, aprender de memoria los versículos, los textos
los salmos, la palabra que necesitamos tener en nuestra mente de memoria, que necesitamos, Señor, tener las citas bíblicas en nuestra mente. Necesitamos tener los textos, los versículos, Señor, las frases, las palabras. Necesitamos, Señor, que tú, Dios mío, lo hagas, Padre, que tú nos ayudes. Nosotros nos vamos a esforzar, vamos a seguir esforzándonos. Aquellos que no se están esforzando, Padre, que se esfuercen. Aquellos que no se están esforzando, aquellos que su mente está bloqueada por el enemigo, en el nombre de Jesús reprendemos todo bloqueo mental, todo bloqueo en la mente de mis hermanos, de mis hermanas. En el nombre de Jesucristo cancelamos las obras del enemigo. En el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo, los demonios, los brujos, las personas que están practicando cosas para que no aprendamos tu palabra, cancelamos esas obras del enemigo de oscuridad y de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y estamos declarando, Padre, que tú te manifiestas y que obras en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, nuestra apatía, nuestra negligencia. Perdona nuestro descuido. Tu palabra, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, nosotros no podemos decirnos que si no leemos todos los días tu palabra, Padre, si no la escudriñamos, si no la analizamos, si no la leemos, si no la estudiamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de nosotros. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, por favor te lo pido, en el nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, mis hermanas, aquellos que en este momento con todo su corazón te están pidiendo, están reconociendo que han sido flojos, que han sido perezosos, que han sido apáticos, que han sido negligentes, han sido indiferentes, Señor. Dios mío, a tu palabra no se han dispuesto, no se han esforzado, no han dedicado tiempo, no porque no tengan tiempo, sino porque no han querido, porque han puesto prioridad en otras cosas que no les aprovechan, en otras cosas que no son buenas, que no son Señor, agradables delante de ti, Padre. Aún en cosas malas han ocupado su tiempo, en cosas contrarias a tu palabra. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, perdona a tus hijos, a tus hijas, a mis hermanos, a mis hermanas, en el nombre todopoderoso de mi Señor Jesucristo. Te lo suplico, te lo pido, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, y perdónanos nuestra negligencia, nuestra apatía, nuestra indiferencia. Obra, Señor, en cada uno de mis hermanos. Señor, toca sus corazones, toca sus corazones. Por favor, te lo pido. Toca nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito y alabado tú eres, Dios. Aleluya. Aleluya.